Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este espacio tan importante, tan especial, y precisamente lo hace especial el hecho de que Jesucristo el Señor está con nosotros. Gracias a Dios por darnos la vida, por darnos la oportunidad de poder encontrarnos a través de este medio y de poder estudiar la palabra del Señor y ser edificados, ser bendecidos, ser renovados y fortalecidos. Precisamente necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos de su revelación, necesitamos de que sea el Señor nuestro Maestro durante este tiempo de estudio. Así que quiero invitarte para que oremos a Dios y le pidamos al Señor esa revelación de la palabra que tanto necesitamos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor Jesucristo, por todas tus misericordias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amado Señor Jesús, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Hoy te pedimos que el poder de tu sangre, Jesucristo, sea limpiando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te damos gracias, Dios mío, porque nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, y te pedimos, amado Espíritu de Dios, que seas tú trayendo revelación de tu palabra durante este tiempo. Enséñanos tu verdad, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz ministrando nuestro corazón y nuestro ser. Señor, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de ti, amado Dios. Por eso abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos todo nuestro ser a tu presencia, amado Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, toma el dominio de este tiempo, toma el gobierno de este tiempo, bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios mío, con todo nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, por bendecir y cuidar nuestra familia, gracias por bendecir y cuidar nuestro matrimonio, a nuestros hijos, por bendecir la obra de nuestras manos. Gracias por tu provisión, gracias por tu protección. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, amado Jesucristo. Hoy levantamos tu nombre en alto y te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Espíritu Santo, gracias por traer tu palabra durante este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por fluir durante este tiempo, Señor, ministrando nuestros corazones, llenándonos de tu poder, llenándonos de la unción, llenándonos de la revelación de la palabra y levantando nuestro espíritu, Señor, para avanzar hacia tus planes, hacia tus propósitos y para poder caminar en tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mientras preparaba este mensaje que tiene por título Dios nos ayuda en toda crisis. Dios nos ayuda en toda adversidad, en todo problema, en toda crisis. Y me acordaba precisamente de Moisés, quien tuvo que dirigir al pueblo de Israel por 40 años mientras caminaban por el desierto hacia la tierra prometida. La Biblia nos enseña que Moisés tuvo que enfrentar muchos obstáculos. Moisés tuvo que enfrentar muchas dificultades. Algunas veces era el mismo pueblo de Israel que se levantaba contra él. Pero la palabra de Dios nos enseña que este hombre acudía a Dios. Él se volcaba a la presencia del Señor y en esa búsqueda de Dios, el Señor venía y le revelaba cuál era el camino a seguir, cuál era la solución, y cuando la situación se salía de las manos de Moisés, entonces Dios se manifestaba con una poderosa obra o con un poderoso milagro. De manera que siempre Moisés conoció la estrategia. Siempre Moisés pudo salir adelante porque Dios fue la fuente de su fuerza y de su sabiduría. El poder de Dios estuvo a favor de él. Precisamente por eso este título. Dios nos ayuda en toda crisis. Vamos a estudiar en esta ocasión 5 puntos que vamos a desarrollar en un texto de la vida de un siervo de Dios llamado Elías, el profeta Elías.
un siervo que por excelencia nos muestra su humanidad, pero que también nos muestra cómo se dispuso para Dios y el Señor pudo hacer grandes cosas en la vida y a través de la vida de este hombre de Dios. Así que vamos a estar ubicados en el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, y vamos a desarrollar entonces estos 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver una realidad, y es que a veces el Hijo de Dios entra en crisis. A veces el Hijo de Dios entra en crisis. No quisiéramos tener que entrar en una dificultad, en una adversidad o caer en una crisis, pero lamentablemente sucede. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. La Biblia nos dice entonces que el profeta Elías enfrentó a los profetas falsos de Baal y de Acera en el monte Carmelo, y que el Señor Dios mostró su respaldo sobre Elías, haciendo que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio que Elías presentó. Aquel día el pueblo de Israel, dice la Escritura, se arrodilló, se postró y reconoció que Jehová era Dios. La nación entera se vuelve al Señor, mueren los profetas falsos de Baal y de Acera, y Elías entonces alcanza una poderosa victoria para el reino de Dios. Sin embargo, entonces el rey Acab va donde su esposa Jezabel y le cuenta lo que acaba de pasar, y ella, llena de ira, dice en el versículo 2, nos dice aquí: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel es aquí el instrumento del reino de las tinieblas. Este espíritu se levanta contra el profeta Elías y entonces profiere amenazas y quiere infundir en él miedo, temor, amenazándolo de muerte. Es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo una obra para Dios, muchas veces el reino de las tinieblas se va a levantar con amenazas, se va a levantar trayendo imágenes, pensamientos o usando personas para presentar delante de nosotros imágenes de muerte, procurando infundirnos miedo o temor. Y ya que el miedo paraliza o detiene, entonces busca que la persona deje de avanzar hacia los propósitos del Señor. Esto era lo que Jezabel estaba buscando, lo que el reino de las tinieblas estaba buscando en Elías. Y aquellas amenazas, aquellas palabras impactaron fuertemente en el corazón de Elías. Dice el versículo número 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Nos dice el texto que él vio el peligro. Un hombre que acaba de ver un gran milagro de Dios en el monte Carmelo, un hombre que acaba de ver una gran victoria de Dios sobre la vida de él, y se glorificó el Señor en toda la nación de Israel, pero ahora ve el peligro. Ahora él se llena de temor y entonces huye para salvar su vida. Es interesante cómo la Biblia nos permite ver la humanidad de este hombre, el profeta Elías, llamado por algunos el profeta de fuego. Era la voz de Dios en aquel momento y es testigo de una maravilla de Dios, del respaldo del Señor. Sin embargo, el miedo lo embarga y él sale huyendo. Ese fenómeno puede suceder en nosotros porque a veces el Hijo de Dios entra en crisis. No podemos despojarnos de la realidad de que la humanidad nos afecta. Tenemos aún una naturaleza caída, lamentablemente, con la cual luchamos, pero la naturaleza de Cristo en nosotros es mayor, es superior. Por Él nosotros podemos vencer porque Cristo venció. Por Él podemos nosotros avanzar. Pero eso no significa que en algunos momentos nuestra humana debilidad se va a enfrentar con ciertas fuentes de temor o de miedo, y el asunto es cómo enfrentamos eso, porque hay diversas reacciones. En este caso, Elías huyó. Él quiso salir corriendo del escenario de la victoria, del escenario donde él fue un protagonista para la gloria de Dios, pero él quiso huir, desaparecer, no tener que enfrentar a ese espíritu jezabélico. Y por eso entonces Jezabel
Y por eso, Elías huye para salvar su vida de Jezabel. Sin duda alguna, Jezabel no podría hacer nada contra Elías si Dios no lo permitiera. Pero por un momento Elías tiene una flaqueza en su fe, una debilidad en su fe, que cualquier hijo de Dios puede enfrentar. Elías no fue el único. Lo encontramos en Jeremías, lo encontramos en los patriarcas, lo encontramos en los diferentes profetas, en los siervos del Señor que tuvieron momentos de debilidad en su fe, como Juan el Bautista, etc. Pero lo cierto es que el Señor conoce a sus hijos y el Señor siempre está para ayudarlos. Nos dice la Escritura en el versículo 4 que el profeta Elías se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Con frecuencia, cuando el Hijo de Dios enfrenta un desafío, una crisis, un problema como el que estaba viviendo el profeta, puede desear incluso morir, renunciar, no seguir adelante, dejar de luchar porque se ha agotado, porque tiene miedo, porque está decepcionado, porque está viviendo una etapa depresiva, porque está viviendo diversos problemas. Puede desear partir de esta tierra y no seguir adelante en el propósito de Dios. Entonces es una realidad. A veces el Hijo de Dios entra en crisis. Es importante que nosotros seamos conscientes de esa realidad, de esa situación que se puede llegar a presentar. Un siervo de Dios, un pastor, un ministro, un profeta, un apóstol, un salmista, un hombre o una mujer usados poderosamente por Dios pueden entrar en una crisis de fe. Esto fue lo que pasó con el profeta Elías. Él entró en una crisis de fe y huyó para salvar su vida, y llegó a un momento donde él quería morirse. Esto es paradójico porque él huyó de Jezabel para salvar su vida, pero aquí igual quiere morirse. Entonces la solución no está en huir del problema, sino enfrentarlo en el nombre del Señor, enfrentarlo con la fuerza que viene de Dios, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. No se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestras virtudes, sino del Cristo de la gloria que habita ahora en nosotros. Lo cierto es que la Biblia nos permite ver la humanidad de Elías, nos permite palpar la humanidad de Elías, pero también nos permite ver las grandes cosas que Dios hizo a través de él. Y aquí es donde nosotros podemos concluir: no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti, sino del Dios Todopoderoso que ahora puede hacerlo a través de nosotros. Vamos a ver entonces ahora un segundo punto. Número 2, la protección, porque es lo que vamos a ver en este caso. La protección y provisión. La protección y provisión de Dios nunca faltará. Dios es fiel, nunca faltará. Vamos a leer, por favor, primer libro de Reyes, donde nos encontramos, capítulo número 19, versículos del 5 al 8. Entonces, como acabamos de leer ahora, el profeta Elías huye, ¿verdad? Y desea morir. Pero nos dice ahora el versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Qué maravilloso es ver aquí la poderosa mano de Dios, el poder de Dios manifestándose a favor de su siervo, el poder de Dios manifestándose a favor de su hijo. Específicamente, él huye porque tiene miedo ante la persecución de Jezabel, pero aquí vemos la protección de Dios y vemos a un ángel que el Señor ha enviado. De manera que mientras Elías escapaba, Dios enviaba un ángel al encuentro de su siervo. Entonces nos dice la Escritura que él se quedó dormido debajo de aquel árbol, y entonces vino un ángel y lo tocó, lo movió y le dijo: levántate, come. Aquel ángel había traído entonces
provisión de Dios. Podemos enfrentar tiempos difíciles, podemos enfrentar tiempos complicados como los que ahora estamos viviendo y está viviendo el mundo entero. Pero siempre debemos confiar, porque siempre lo vamos a ver, podemos confiar en la protección de Dios y en la provisión del Señor. Siempre Dios estará guardando a sus hijos. Siempre Dios estará enviando la provisión sobre sus hijos. Dios sabe exactamente lo que cada uno de sus hijos está viviendo. Dios sabe qué necesidad tiene. Si es necesario proteger a su hijo o a su hija porque está en peligro, si es necesario, Dios envía ángeles para que guarden su vida. Si su hijo, si su hija está pasando por un tiempo de escasez económica, el Señor enviará su provisión, si es necesario, a través de los ángeles. Es maravilloso ver cómo Dios cuida de Elías. Aquí estamos viendo solo un fragmento de la vida de Elías, pero en él podemos ver cómo el Señor protege y cuida a sus hijos y a sus siervos. El hecho es que él estaba dormido, pero de manera sobrenatural un ángel le tocó y le dice: levántate y come. Versículo número 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es interesante ver aquí cómo cuando el ángel llegó lo encontró dormido, y a la cabecera puso él una torta y puso también una vasija con agua. ¿De dónde trajo el ángel aquel alimento? Ese alimento es sobrenatural, en el contexto lo vamos a ver, pero ese ángel vino con provisión del cielo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto, caía pan del cielo que ellos llamaron maná. En este caso, el ángel trae una torta cocida al fuego y agua. Entonces Elías se despierta, come y bebe y vuelve a dormir. Dios sabía que su siervo necesitaba descanso, que su siervo necesitaba reposo y que su siervo necesitaba alimento. Dios sabía que su siervo necesitaba nutrirse. Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe cuál es la necesidad específica, puntual que sus hijos tienen. Y por eso el Señor le envía provisión, pero también le permite descansar, reposar. Versículo número 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Así que el ángel espera que Elías duerma. No sabemos por cuánto tiempo, la Biblia no nos lo dice. Pero después de un tiempo en el que Elías ha dormido, el ángel lo toca y le dice por segunda vez: levántate y toma una segunda porción, levántate y come. Y es necesario que lo hagas porque largo camino te resta. Mientras que Elías se quería morir, Dios le está diciendo: tienes un largo camino por delante. Porque cuando nosotros pensamos que todo se acaba, Dios dice: hay mucho todavía por delante. Cuando nosotros pensamos que el capítulo de nuestra vida se va a cerrar, Dios dice: todavía queda largo camino por delante. Quiero hacer grandes cosas contigo, quiero hacer grandes maravillas contigo. Eres instrumento para mi gloria en la tierra. Pero Elías, todos los problemas que han sucedido, Elías no veía eso. Él estaba afectado. Pero Dios es bueno y paciente con nosotros. Versículo número 8 nos dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. Recordemos que él ha tomado ese alimento 2 veces. Por eso la Biblia destaca aquí: fortalecido con aquella comida. Se destaca aquí la renovación que hubo en las fuerzas de Elías a través de aquella comida. Y dice la Biblia: fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Literalmente aquí la Biblia dice que él recibió fuerzas a través de aquella comida para caminar
durante 40 días con sus noches. Quiere decir que él caminó 40 días, 24 horas al día hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Quién puede con una comida caminar 40 días, 24 horas al día, día y noche? Si no es porque aquella comida era sobrenatural. Aquel alimento que trajo el ángel venía del cielo. Y es que eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando las situaciones son difíciles, cuando el enemigo se levanta, cuando las puertas se cierran, cuando nosotros decimos no hay, ya no se puede, si es necesario, Dios envía ángeles del cielo con tu provisión, con tu protección, y lo hará de manera sobrenatural. Cuando para nosotros las posibilidades son inciertas, cuando ya no se puede hacer nada, Dios muestra su gloria y Dios nos sorprende con milagros. Y digo que nos sorprende con milagros porque Elías no esperaba aquella comida. Elías no esperaba vivir semejante milagro porque fue un milagro, fue una obra sobrenatural caminar 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Entonces la provisión de Dios nos sorprende, no solo su protección, sino la provisión de Dios, la cual es sobrenatural. Es necesario que podamos nosotros confiar en la provisión de Dios. Es necesario que nosotros podamos depositar nuestro corazón en el Señor y en la provisión que Él enviará a través de los medios que Él quiera hacer. Muchas veces sus medios nos van a sorprender. Muchas veces sus medios van a ser ilógicos a nuestra mente, pero poderoso es el Señor para tener cuidado de sus hijos, para tener cuidado de sus siervos. Nos dice entonces el versículo número 8 que Elías, a través de ese alimento, fue renovado en sus fuerzas y pudo avanzar hasta el monte de Dios, escenario en el que se encontraría con la misma presencia del Señor. Y aquí entramos a estudiar el punto número 3. Dios, quiero invitarlos para que reflexionemos en esta frase. Dios es quien nos saca de la cueva. Dios es quien nos saca de la cueva. Primer libro de Reyes, vamos a leer capítulo 19, versículos del 9 al 12. Es maravilloso ver cómo Dios sigue tratando con su siervo. Con amor, con misericordia, lo protege, lo guarda, le da un alimento sobrenatural. Y ahora hay algo maravilloso aquí. Vamos a ver que Elías, en medio de su crisis, llega a aquel monte, pero él busca una cueva. Vamos a leer, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y allí Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. Es interesante, él está buscando refugio de la lluvia o de los vientos fríos, así que encuentra una cueva. Una cueva es oscura. Una cueva es incómoda, era quizá una cueva estrecha, pero allí se acostó Elías y pasó la noche. Y nos dice el versículo 9, y vino a él palabra de Jehová, y le dijo, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo pienso que esa pregunta con mucha frecuencia Dios nos la hace. ¿Qué haces aquí? Y esa pregunta es una pregunta que encierra muchas facetas. Por ejemplo, a través de esa pregunta, el Señor quiere provocar una reflexión en Elías, diciéndole, estás en el lugar equivocado, Elías. ¿Qué haces aquí? Yo no te quiero aquí. Elías seguía siendo protagonista de la obra de Dios en el pueblo de Israel, pero Elías estaba huyendo. Y Dios los lleva a este monte para manifestarse, para hablarle. Entonces, a través de esta pregunta, Dios quiere sacar a Elías de su condición. ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. ¿Qué está pasando en tu corazón, Elías?
esa no es mi voluntad para ti. Pero con frecuencia, a causa de las crisis y de cómo aquello afecta nuestras emociones y sentimientos, podemos nosotros caer en una cueva. Como yo les decía, en la cueva Elías se estaba refugiando de la lluvia, del frío de la noche, de los peligros de la oscuridad, etc. A veces nosotros entramos en una cueva. ¿Y por qué lo digo? Porque a causa de las dificultades queremos encerrarnos. Muchas personas quieren evitar incluso socializar. Muchas personas incluso quieren dejar de servir al Señor por los obstáculos que el enemigo presenta. Otros, porque han vivido el rechazo, entonces se aíslan en sí mismos y no toman posiciones de liderazgo que les corresponden. Y muchas otras cosas como el miedo, el temor, hace que las personas se escondan. Claro que ellos tienen muchos argumentos, pero están refugiados, están escondidos en una cueva. Pero Dios es bueno. Y en medio de aquella cueva, Dios viene y le habla a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y empieza para mí lo que es un proceso de Dios en el corazón de Elías para sacarlo de sus patrones de pensamiento, para sacarlo de sus propias conclusiones, para sacarlo de esa cueva en la cual estaba. La cueva del miedo, la cueva del temor. Él se quería morir, él no quería más existir. Jezabel había logrado en él expulsarlo del escenario de Dios, que huyera del territorio donde Dios lo había puesto. Era la voz de Dios, era el profeta del Señor, pero Jezabel lo había sacado del panorama. Así que viene Dios a decirle: ¿qué haces aquí? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Y Dios, bueno, misericordioso, empieza a restaurarlo con alimento, un alimento que ha venido del cielo, un pan del cielo, una revelación del cielo. Viene Elías y comienza Dios a trabajar. Primero a través del ángel, ahora viene la voz de Dios. Y le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Versículo número 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como podemos ver en el caso de este profeta, de este hombre de Dios, él señala que la nación de Israel está siendo infiel al Señor y que está persiguiendo a los profetas y que el único que ha quedado es él y le van a quitar la vida. Cuando nosotros estamos en un tiempo de crisis, cuando estamos enfrentando depresión o soledad o una afectación emocional, tenemos la tendencia a magnificar las cosas. Tenemos la tendencia a hacer más grandes los problemas. Nosotros mismos queremos presentar nuestras adversidades como gigantes que nadie más puede derribar. Esto fue lo que le pasó a los espías cuando Moisés los mandó a reconocer la tierra. Ellos vinieron y reconocieron que la tierra era como Jehová Dios decía, pero ellos dijeron: pero los gigantes que hay allá son inmensos. Nosotros parecíamos langostas al pie de ellos. Y yo pienso que esa proporción fue exagerada, porque cuando David enfrentó a Goliat, Goliat no era de semejante tamaño. Goliat era un gigante, pero no había la proporción, es decir, David no era un saltamontes al lado de Goliat. Era un gigante, pero no tan alto ni tan grande que pudiera caer una piedra en su frente y hacerlo caer. ¿Qué fue lo que David hizo? Lamentablemente, cuando nosotros entramos en una crisis o en un problema, nuestro ser se altera y comienza a ver y a convertir los problemas en gigantes, en cosas más grandes. E incluso cuando Dios mismo viene a hablarnos, le decimos: Señor, nadie sufre lo que estoy sufriendo. Nadie comprende mis fuertes e intensas batallas. Nadie puede enfrentar los gigantes con los que yo estoy luchando. Y todos me han desamparado. Solo yo estoy de pie.
caemos hasta en un falso protagonismo. Pero Dios es bueno. Y Dios, que conoce la condición del ser humano, no reprende a Elías. Yo amo eso de Dios. Dios nunca reprocha a sus hijos con palabras fuertes, quiero decir, no rechaza a sus hijos, no menosprecia, no los vitupera. No es vulgar y grosero como muchas veces nosotros podemos hacerlo. En medio de esa situación, cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y él expresa sus argumentos, Dios vuelve y le habla. Leamos el versículo número 11. Dios le dijo, sal fuera. Porque ¿dónde estaba Elías? En una cueva. ¿Por qué Dios lo tiene que sacar de la cueva? Porque la cueva no es el escenario donde Dios nos quiere enseñar. La cueva no es la atmósfera en la que Dios nos quiere instruir. En la cueva hay oscuridad. En la cueva hay estrechez. En la cueva no podemos ver bien. Es decir, en la cueva no hay visión de lo que Dios nos quiere entregar. No podemos ver la meta a la cual Dios nos quiere llevar. Entonces es para muchos, a causa de su miedo, preferible quedarse en la cueva para no salir a ver lo que Dios nos quiere dar. Pero el Señor, que es bueno y paciente con Elías, le dice, ven, sal fuera. Dice el verso 11. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínate, la presencia de Dios viene pasando y Elías es testigo de un viento tan poderoso que rompía los montes. Imagínate. Dice, y quebraba las peñas delante de Jehová. Grandes rocas se quebraban. Dice en la Escritura, pero Jehová no estaba en aquel viento. Era una manifestación de Dios, pero su presencia no estaba allí. Dice la Biblia, y tras el viento un terremoto. Qué impresionante esto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Con frecuencia nosotros adjudicamos la presencia de Dios a ciertas cosas grandes y poderosas que suceden. Y pueden ser manifestaciones de Dios, pero allí no está su presencia. Por eso es tan importante que no pongamos nuestro corazón en X o Y manifestación, sino en aquel que provoca la manifestación. Versículo número 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías, el profeta, tiene la oportunidad de ver diversas manifestaciones de Dios. Pero Dios no estaba en aquellas manifestaciones. De pronto viene una manifestación adicional, porque hubo un gran viento, hubo un gran terremoto, hubo un gran fuego, pero ahora viene un silbo apacible. La palabra apacible viene de paz. Viene un viento suave, delicado. Pasaron todas aquellas poderosas manifestaciones y ahora lo que hay es un silbo apacible y delicado. Es muy importante que veamos que Dios obra de una manera especial en Elías, de manera que comienza a hablarle en la cueva y luego lo saca y luego manifiesta estas evidencias del poder de Dios que hemos visto. Dios está trabajando en Elías y Dios está dándole una escuela de enseñanza a Elías, cosas de las cuales nosotros debemos aprender. Con esto quiero decirle, no debemos enmarcar a Dios pensando que Dios siempre se va a mover de la misma manera. Dios es soberano, poderoso y multiforme. Él se mueve como quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere. Con frecuencia nosotros entonces juzgamos alguna obra de Dios porque no está de acuerdo a nuestra manera de pensar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una mente abierta a la obra de nuestro Dios y un corazón sensible al testimonio del Espíritu Santo. Poderoso es Dios, soberano, multiforme,
no acusemos de algo que no es de Dios simplemente porque no estamos de acuerdo con eso. Es necesario eso que esté sucediendo, juzgarlo por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. El hecho es que la presencia de Dios no estaba en esas primeras 3 manifestaciones, pero ahora Elías experimenta un silbo apacible y delicado. Y aquí entramos al punto número 4. Vamos a estudiar ahora el punto número 4 de este estudio. Entonces, escribamos por favor, Dios, punto número 4, Dios nos habla. Dios nos habla en una atmósfera, de paz. Es necesario calmar nuestro corazón y entrar en la paz de Dios para escuchar al Señor hablar. Vamos a leer el primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19, versículos 13 y 14. Entonces Dios le dice a Elías: sal fuera, sal de la cueva. Y Elías comienza a ver las manifestaciones del poderoso viento, del terremoto, del fuego, pero Dios no estaba allí. De pronto, en la 4ª ocasión, viene un silbo apacible y delicado. Y es allí donde Dios le habla al profeta. Versículo número 13, dice: y cuando oyó Elías aquel silbo, cubrió su rostro con su manto y salió. Una cosa importante, la Biblia nos enseña que Elías observaba aquellas manifestaciones, pero no salía completamente, ¿verdad? Pero cuando él escuchó el silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió. Porque Elías logró discernir que venía la presencia de Dios. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es maravilloso ver a Dios haciéndole la misma pregunta al profeta. ¿Por qué Dios le está preguntando lo mismo a Elías? Lo mismo que le preguntó en la cueva, se lo está preguntando ahora cuando está en la puerta de la cueva. Vuelve la misma pregunta. Y yo creo que Dios, a través de esa pregunta, está procurando sacar a Elías de su condición, sacar a Elías de ese marco de pensamiento en el que estaba. Él estaba cautivo en una manera de pensar. Entonces Dios, a través de esa palabra, está tratando de romper eso, porque poderosa la palabra de Dios, para que Elías pueda comprender el momento que estaba viviendo. Entonces el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 14 nos dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías vuelve a repetir la respuesta que ya le había dicho en el versículo número 10. Es decir, el versículo 14 es casi que una repetición del 10. Dice el verso 14: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este versículo 14 es una repetición del 10, es decir, Dios le hace la misma pregunta a Elías y Elías le da la misma respuesta. Elías sigue allí, en ese esquema de pensamiento: solo yo he quedado, Señor, y me buscan para matarme. Todo Israel te ha dado la espalda, dice la Escritura. Pero en medio de esa situación, el Señor está trabajando en el corazón de Elías. Ustedes recuerdan que después de negar 3 veces al Señor Jesucristo, el apóstol Pedro
fue quien negó a Jesús 3 veces después de que el gallo cantara. La Biblia nos dice que el Señor Jesús viene a Pedro y le pregunta en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones le hizo la misma pregunta, y estaba Dios precisamente trabajando en la restauración de él, trabajando en aquella área donde Pedro había fracasado. Ahora Dios lo está restaurando. Lo mismo está haciendo el Señor con Elías, en aquella área de su vida donde precisamente Elías había tropezado. Ahora el Señor lo está levantando, lo está restaurando, y lo hace el Señor a través de preguntas, a través de su palabra, porque poderosa es la palabra de Dios para restaurar lo que ha sido dañado. Y vemos entonces a nuestro buen Dios hablándole a Elías, pero debemos tener en cuenta que Dios habla en una atmósfera de paz. Cuando Elías se dio cuenta de aquel viento apacible, entonces él salió, y fue allí donde Elías escuchó la voz de Dios en una atmósfera de paz. Cuando nuestro corazón no está en paz, cuando nuestro corazón está ansioso, preocupado, afanado, angustiado, ¿sabes cuál es la voz que escuchamos? La voz de nuestra alma, la voz de nuestras emociones, la voz de nuestros sentimientos, pero difícilmente la voz del Espíritu Santo. Es necesario calmar, acallar la voz de nuestra alma, que quede en paz, que quede en silencio, y que pueda escuchar entonces la voz del Espíritu Santo, que pueda escuchar en su interior el testimonio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo sigue hablando, y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, y Él viene para hablarnos. Es por eso tan importante que procuremos una atmósfera de paz, donde podemos escuchar al Señor, que podamos por un momento detener ese veloz estilo de vida y sacar un espacio de tiempo para hablar con el Señor y permitir que Él hable a nuestro corazón. Vamos entonces a desarrollar ahora el punto número 5, y escribamos allí los planes de Dios, porque aquí vamos a ver cómo el Señor le habla a su siervo Elías y le revela los planes. Los planes de Dios van más allá, yo diría mucho más allá. Los planes de Dios van más allá, mucho más allá de nuestros pensamientos. Nuestra mente siempre se queda corta. Los pensamientos de Dios van mucho más allá de lo que nosotros pensamos, incluso de lo que nosotros creemos. Por favor, leamos primer libro de Reyes. Vamos a leer allí mismo en el capítulo número 19, versículos 15 al 18. Leamos por favor, primer libro de Reyes 19. Dice el versículo número 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a ungir a Hazael por rey de Siria. Lo primero que Dios le dice a Elías es: Elías, tú no vas a morir. De hecho, recuerden que Elías no murió, Elías fue arrebatado en un carro de fuego. O sea que no siempre lo que tú oras y pides, Dios te lo va a conceder. La Biblia dice que Dios de manera implícita le está diciendo a Elías: Elías, no te vas a morir. De hecho, hay largo camino por delante. Hay muchas cosas que tienes que cumplir todavía en mis planes y propósitos. Ese es nuestro Dios. Cuando pensamos, hermanos, que ya no hay posibilidades, que ya no hay nada que hacer y que todas las puertas se cierran, Dios dice: ahora voy a mostrar una mayor gloria a través de ti. Dios es maravilloso. Por eso es que la Biblia dice que Dios escoge lo débil para avergonzar a los fuertes, lo necio para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo vil del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios escogió lo vil del mundo, los débiles, los necios? ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, sino que toda la gloria sea para Dios. Entonces el Señor viene y le habla a Elías y le dice: Elías, vas a salir de aquí, te vuelves por el desierto de Damasco y vas a llegar y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. El que va a ser el rey de Siria lo voy a poner yo, le dice Dios, y a través de ti lo voy a ungir.
Imagínate, el profeta Elías va ahora a ungir a un rey. O sea, el nivel de autoridad que Dios ha puesto sobre Elías es mayor, es poderoso, es sin igual. Entonces, Elías salió de aquella crisis, Elías salió de aquella cueva con mayores niveles de autoridad, de unción y de poder. Elías salió de su crisis a un nuevo nivel en el ministerio. Él salió completamente renovado en autoridad, en unción, en poder. Por eso, cuando nosotros entramos en una crisis, Dios lo sabe, Dios nos ayuda, nosotros necesitamos acudir a Él y ten presente en medio de la prueba, ten presente en medio de la crisis que Dios te levantará de allí para llevarte a nuevos niveles. Es así, la palabra de Dios es clara, es contundente. Por eso cuando el Señor Jesucristo se fue al desierto, allí ayunó 40 días, 40 noches. Recuerda que también Elías caminó 40 días, 40 noches sin comer ni beber, sino solo con aquella comida que el ángel le dio. La Biblia dice que Jesús, después del ayuno de 40 días, salió del desierto y volvió a la tierra de Galilea en el poder del Espíritu Santo. Entonces, a veces hay tiempos de prueba, a veces hay tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Busquemos al Señor en ese tiempo. Dios nos hablará, Dios nos enseñará, Dios formará nuestro carácter y nos llevará a nuevos niveles que Él nos ha preparado. Y por eso entonces Dios le dice a Elías: vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahora Elías no solo iba a ungir a un rey, sino a dos reyes. Ahora no solo iba a ungir al rey de Siria, sino que debía ungir al que sería rey sobre Israel. Imagínate a qué nivel llevó Dios a Elías. Pero además le dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le estaba diciendo a Elías: además, lo que he puesto en ti, a través de ti, lo voy a poner en Eliseo. Pero sabemos además que la formación de un profeta no se da de la noche a la mañana. La formación de un pastor, de un apóstol, de un ministro, no se da de la noche a la mañana. La formación de un hijo de Dios no se da de la noche a la mañana. Es por eso que los intérpretes de la Escritura enseñan que el profeta Elías por lo menos preparó a Eliseo 10 años. Entonces, cuando Dios le habló a Elías, le estaba diciendo de manera implícita, aunque no lo sabíamos en aquel momento: vas a estar sobre la tierra 10 años más. Vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, vas a ungir a Eliseo y lo vas a formar y lo vas a capacitar como profeta que quedará en tu lugar. Yo me pregunto, Elías, ¿qué pensó? Caramba, al terminar de formar a Eliseo, el Señor me quitará de la tierra. Y en efecto, Dios lo quitó, pero no como él esperaba. Elías no murió, el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Soberano es Dios y Él nos sorprende con sus modos, con sus maneras, con sus planes. Dice ahora el versículo 17: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios está ungiendo a Elías para que vaya a ungir a Hazael, para que vaya a ungir a Jehú y para que vaya a ungir y a preparar a Eliseo. Dios usa a Elías para que unja a estos tres siervos de Dios que van a ir a destruir todo lo que Jezabel estaba haciendo. De aquello que llevó a Elías a huir, ahora Dios lo reviste de poder para que vaya a ungir a aquellos que van a derribar a Jezabel. De manera que lo que en un momento dado nos puede hacer tropezar, luego por la gracia de Dios será una fortaleza en nuestra vida. De toda crisis nos levantaremos en el poder del Espíritu Santo, por la gracia que es en Cristo Jesús, y por su poder podemos avanzar y vencer. Dice finalmente el versículo 18, verso 18 dice: y yo haré
que queden en Israel 7,000. Gloria a Dios. ¿Qué decía Elías? Señor, todo Israel se ha apartado de ti y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice, no, Elías, tú no eres el único, no eres tú solamente. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Baal era el Dios que promovía a Jezabel. Y Dios está diciendo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 que son fieles, que van a perseverar y que van a permanecer a pesar de lo que Baal y Jezabel están haciendo en mi tierra. Y añade y dice, y cuyas bocas no lo besaron. Ellos no le rindieron adoración a Baal. Tal vez la mayor parte de la nación se ha ido en pos de la idolatría. Pero te digo, hay 7,000 que delante de mí doblan sus rodillas y que me rinden adoración a mí. Y saben, Dios los conocía muy bien. Tal vez en la nación de Israel hacían fiestas paganas, desordenadas. Era una cosa impresionante el culto a Baal. Pero Dios tenía a sus fieles. Dios tenía allí a 7,000 que eran fieles al Señor y habían perseverado en su fidelidad y en su lealtad al Señor. De manera que Elías pensaba que era el único. De manera que Elías pensaba que iba a morir. Pero Dios le dijo, no, Señor, no va a ser así. Vamos a continuar con los planes que tengo contigo. Vamos a continuar los propósitos que tengo contigo y tampoco eres el único. Tengo un ejército de 7,000 que están clamando en Israel. ¿Y por qué? Porque los planes de Dios van más allá, mucho más allá de nuestros pensamientos. Y gracias a Dios porque Él es fiel y todopoderoso para cumplir sus planes y sus propósitos, y toda la gloria es para Él. Podemos confiar en su poder y en su misericordia, porque Dios nos ayuda en todas nuestras crisis y nos levanta en victoria para la gloria de su nombre. No sé por qué situación tú puedas estar pasando, pero hoy Dios está hablando a tu corazón y te está llamando para que confíes en Él, para que sigas creyendo en Él, porque Él moverá su mano a tu favor. Él es tu protector, Él es tu proveedor. Él no te va a dejar a mitad de camino, sino que Él cumplirá lo que ha dicho, porque fiel es el Señor. Y Él hará mucho más de lo que tú piensas o crees, para la gloria de su nombre. Yo te invito a orar en este momento. Te invito a abrir tu corazón delante de Jesucristo el Señor y adorar su nombre. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este momento de recibir tu palabra. Hoy bendecimos tu palabra, Señor, y te damos gracias. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque sé que tu mano se extiende sobre los corazones que han escuchado esta palabra y que tú vienes ministrando, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. Trae, Señor, renovación, restauración. Trae avivamiento a los corazones en el nombre de Jesucristo. Renueva al cansado, restaura al caído, aviva el fuego en el corazón de tu pueblo. Derrama, Señor amado, una unción nueva, una unción fresca sobre tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Y levanta el altar de oración, levanta el altar de cada corazón en el nombre de Jesucristo. Señor, toma, Dios mío, los corazones para que sean, Dios mío, así como dice tu palabra, esos 7,000 que doblan sus rodillas delante de ti, ese pueblo, Señor amado, que levanta adoración solamente para ti, en el nombre de Jesucristo. Danos, Dios mío, un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que te ame, un corazón apasionado por ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos, Dios mío, reconociendo que te necesitamos. Tú eres el que
que nos ayuda en toda crisis. Tú eres el que nos ayuda en todo tiempo de dificultad, en toda prueba. Tú renuevas nuestras fuerzas y nos levantas, Señor. Cumple tu plan en nosotros. Extiende tu mano y levanta nuestra vida, Señor. Levanta nuestro corazón delante de ti y renuévanos con tu poder. Renuévanos con tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Permítenos, oh Dios, tener un corazón sensible a tu voz, amado Espíritu Santo. Permítenos, Señor, escucharte. Permítenos ser sensibles y humildes para recibir tu testimonio en nuestro corazón, para avanzar, para seguir adelante en tu plan, para seguir adelante en tu propósito. Somos conscientes de que no se trata de nosotros, eres tú el que hace la obra a través de nosotros. Glorifícate con poder en nuestra vida. Cristo de la gloria resplandece a través de nosotros. Cristo poderoso, Cristo maravilloso, lleno de gloria, resplandece en nuestra vida. Gobierna nuestras mentes, gobierna nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu presencia. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que extiendas tu mano sobre cada una de las personas que ha escuchado esta palabra y tócalos con tu poder, trayendo nuevas fuerzas, trayendo renovación y restauración sobre sus vidas. Yo declaro, Señor, que todo miedo, toda angustia, todo afán, toda ansiedad, Señor, se va de sus vidas en el nombre de Jesucristo y reciben una unción nueva, reciben poder de Dios, renovación en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios guarde tu vida, tu familia y te llene de bendiciones. Y nos vemos con la ayuda del Señor en una próxima oportunidad.